Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén visualizando este video. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos un poco acerca de esos sucesos que yo considero más relevantes y los cuales aportaron en gran medida a la construcción de la historia sociopolítica de nuestro país Colombia. Bueno, para dar inicio a esta serie de sucesos, me parece interesante comenzar por el famoso Bogotazo, el cual se centra en el asesinato al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. Gaitán se encontraba saliendo de su despacho con unos compañeros directo a almorzar y este fue abordado por un hombre, el cual le dispara en repetidas ocasiones. Gaitán alcanza a ser redimido a una clínica, en lo cual minutos después fallece. El autor material del hecho fue identificado como Juan Roa Sierra, el cual fue perseguido por un policía que acompañaba a Jorge Eliezer y por una multitud que se encontraba en el momento, y posteriormente arrastraron su cadáver hasta la casa de Nariño. Es importante resaltar que dichos sucesos dieron paso a la capital a una ola de violencia, de disturbios, de protestas, las cuales más adelante se expanden a otras ciudades y regiones del país, y allí se desencadena la época denominada como la violencia. La época de la violencia es la denominación de un periodo de Colombia que se da durante el siglo XX, en el cual hubieron enfrentaciones entre los partidos liberales y partidos conservadores, que aunque no se habían declarado la guerra formalmente, pues estos se caracterizaban por ser extremadamente violentos, los cuales incluían asesinatos, agresiones, algunas persecuciones, destrucciones de propiedades privadas y terrorismo. Algunos de los actores que más se destacan en este periodo son conocidos como los chulavitas, los cuales eran originarios del departamento de Boyacá, y los denominados pájaros, que eran departamento del Valle del Cauca. Todos estos resaltaron por sus actuares violentos. Dicho conflicto causó entre más o menos 200.000 y 300.000 muertos, migraciones forzosas de más de 2 millones de personas, equivalentes casi a una quinta parte de la población total de Colombia. Al final de dicho conflicto, por medio de varias amnistías, más de 10.000 guerrilleros liberales dejaron las armas. Dichos sucesos dan paso a la creación del famoso Frente Nacional Colombiano, que fue un pacto político entre liberales y conservadores con una vigencia en Colombia entre 1958 a 1974. No menos importante, hablaremos del conflicto armado interno en Colombia, en donde sus antecedentes se sitúan por allá en la época de la violencia que ya mencionamos anteriormente. Ya sabemos que fue el conflicto bipartidista que se gestó a finales de la década de 1940 y los 50. Este conflicto surge en la época de 1960 y se caracteriza por una guerra asimétrica de baja intensidad por grupos armados que se desarrollan en territorio colombiano. Era una guerra constante entre el Estado y las guerrillas de extrema izquierda, pero pues décadas más adelante podemos ver que se suman los grupos paramilitares de extrema derecha. Allí los carteles también de la droga jugaron un papel importante junto con las bandas criminales que se derivan de estas. Toda esta época ha pasado por varias etapas de brutalidad y de magnicidios, en especial desde los años 80, cuando los grupos subversivos centraron sus ataques en la población civil, gracias al financiamiento de las actividades derivadas del narcotráfico, los cuales algunos contribuyentes eran como el Cartel del Norte del Valle y el Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Otro suceso importante lo podemos situar en la famosa llamada séptima papeleta, la cual es una propuesta que surge a partir de un movimiento estudiantil ante las elecciones del 17 de marzo de 1990 en Colombia. Allí se repartían algunos cargos como Senado, Cámara de Representantes, Consejo Municipal, alcaldes, entre otros. El movimiento de la séptima papeleta fue constituido por estudiantes universitarios, tanto universidades públicas como universidades privadas a todo nivel Colombia, los cuales estaban preocupados por la ola de violencia que se estaba generando en el país a raíz del conflicto armado colombiano y de los narcoterroristas, principalmente auspiciados por Pablo Escobar y por todo su cartel de Medellín. Con todo esto surge la iniciativa de promover la introducción de una papeleta electoral adicional a las 6 oficiales, en donde lo que se busca es promover la convocatoria de una asamblea constituyente en Colombia. Con esto lo que se quería lograr era entrar un poco más a las mesas de negociación del gobierno, donde ellos pudieran tener una participación mucho más activa y mucho más efectiva. Con todos estos, a partir de todos estos sucesos,
Se logra entonces crear una reforma de la constitución política que actualmente es la que nos rige, que es la constitución política de 1991. Teniendo en cuenta la siguiente pregunta, ¿cómo se ha construido históricamente la historia sociopolítica de Colombia y cómo se refleja en la situación actual del país? Teniendo en cuenta entonces los sucesos anteriormente mencionados, podemos decir que la historia sociopolítica de Colombia se ha construido a punta de sangre y de muertes. Colombia es un país que ha sufrido el flagelo de la violencia desde épocas inmemorables, donde podemos ver que en unas épocas se evidencia más que en otras, y donde podemos también evidenciar que en ciertas épocas dicho fenómeno no termina, sino que trasciende, se transforma y toma unas nuevas vías. Colombia es un país con mucha diversidad. El problema de dicha diversidad es que tú no la puedes dejar en evidencia porque siempre y cuando va en contra de intereses de otra persona, ahí es donde se generan las olas de violencia y lo podemos ver evidenciado en los procesos de paz de hoy en día. Podemos ver cómo grupos diferentes se disputan, en donde cada parte pone sus intereses y sencillamente si no es lo que le sirve, entonces ya toman medidas drásticas que es simplemente desmontar los dichos procesos y volver al monte y a coger las armas. Estos son algunos de los procesos más significativos para mí, los cuales han contribuido en gran medida con definir la historia sociopolítica de Colombia. La historia reciente de Colombia ha estado tristemente marcada por la violencia procedente de diferentes grupos ilegales que en la batalla por defender sus intereses han dejado un doloroso rastro de sangre en el país.